está porque ya está conectado. con nosotros Sí, el ministro nuestro querido amigo. Sí, por favor. Sí, le El ha ministro de tocado un gran Educación. desafío, pero es un hombre que sabe echar Luis, hacia permite adelante. que Julio lo presente, porfa. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, está con nosotros. Entonces, qué bueno que tenemos esta oportunidad, porque el lunes se abre el año escolar. Entonces, con la bienvenida, vamos a permitir que el ministro nos haga una exposición introductoria de cómo va todo para el montaje, y a partir de ahí empezamos entonces inmediatamente con las rondas de preguntas. Buenos días, ministro, ¿cómo está usted? Muy bien, muy optimista. Muchas gracias a todos ustedes. Me gusta su sombrero, don Julio. Gracias, ministro, gracias. Pues así es que se inicia una entrevista. Ministro, relajando el ministro, mi boina. Mi boina, ¿no le gusta? No, esa boina es esa vaina de los 70, mano. Ministro, no, todos los ingleses. Ministro, sería bueno entonces que nos hiciera una exposición, en términos generales de cómo va todo el montaje y el inicio del año escolar a partir del lunes. Adelante. No, para completar la idea, Julio, ¿por qué Sí. me gusta su sombrero? Porque la boina que tiene mi querido amigo, la boina de los 75, 80, cuando se escribía en El Salvador la lucha guerrillera, y recuerdo que leí hace tiempo un pequeño libro que decía, que se titulaba Carlos, el amanecer es algo más que una tentación. Estamos claros. Pero recuerden la serie, ¿cómo se llama? La serie irlandesa que está en Netflix, los Peaky Blinders. Sí. No. Que era que ellos se ponían unas navajas en las boinas. Sí. Pero esta es inglesa, la compré en Inglaterra cuando fui a ver mis nietos. Esta es inglesa. Bueno, ministro. Eso se hizo en Asia. Bien. Hola. Buen día, ministro. Usted dijo perder. Orlando Jorge, mi querida amiga, mi amiga de muchos días, Anibelca, José La Luz, Eury Cabral y Julio Martínez Pozo, a quien he respetado siempre. Gracias, ministro. Bienvenido. Porque yo quiero que ustedes sepan que yo disfruto la discusión de la diferencia cuando tienen fundamento. Y tú, Julio, eres uno de los comunicadores de este país que fundamenta tus diferencias. Gracias. Y yo que creo en el debate, que como del debate, que vivo del debate, porque mi vida es la academia, entonces yo aprecio todo lo que ustedes hacen cuando están de acuerdo con nosotros, cuando nos critican, cuando opinan, porque también nos ayudan a construir caminos adecuados. Gracias, pues bien, ministro. El próximo lunes vamos a clase. La República Dominicana va a la escuela el lunes. Lo único que la escuela ahora no es un edificio en una comunidad rural o urbana donde hay un profesor, un asta de bandera y unos cuartos encerrados. La escuela ahora es en movimiento. Es en la casa, es en la televisión, es en la radio, es a través de cuadernillos, es a través de internet. Nosotros fuimos afectados como todo el mundo por el tema de la presencia del COVID-19. Y ante la presencia del COVID teníamos una disyuntiva. Ante la realidad de que no podemos tener educación presencial, estábamos en la alternativa de sentarnos y esperar que se descubriera una vacuna o que el COVID se fuera por su cuenta, o por el contrario, nosotros aventurarnos a presentarle al país una propuesta. Nuestra designación como ministro de Educación nos obligó a tomar una decisión de nación, una decisión responsable, la más sacrificada. Quiero decirle que mi equipo trabaja 19 y 20 horas todos los días, desde el domingo hasta el sábado, todos los días, para construir una propuesta educativa en un momento en el cual no hay un libro que yo pueda leer sobre cómo se enseña en contexto de COVID. No hay un consultor que pueda traer al país y contratarlo sobre cómo se enseña en tiempos de COVID. De manera que el proyecto de educación que estamos presentando es un proyecto de factura nacional. Este no es el de México, este no es el de Finlandia, no es el de los Estados Unidos, no es el de Inglaterra, no es el de Haití. El proyecto educativo que inicia
es el proyecto educativo de la República Dominicana. Y quiero de entrada decir que estamos preparados para equivocarnos y para tropezar. Dicen en el campo que me crié que quien tropieza y no se cae, adelanta el paso. Y hasta físicamente es correcto. ¿Cuál es el contexto y cuál es el plan que inicia el próximo lunes? Bueno, no podemos estar en las escuelas por el tema del contagio. Entonces estamos obligados a ir a la educación a distancia. Lo ideal hubiese sido hacer la educación toda virtual, pero no podemos hacer toda la educación virtual porque no todas las comunidades tienen conectividad, porque no todos los profesores tenían un dispositivo tecnológico, porque no lo tienen todos los estudiantes. Ni siquiera teníamos acceso a televisión en nuestras escuelas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Recurrir a una articulación multimedios que incluye un cuadernillo de orientación, que incluye la radio, toda la estructura radial de la República Dominicana, que incluye la televisión, todas las televisoras nacionales, pero también todos los sistemas de cable del país. Ustedes saben mucho más que yo que en cualquier municipio de este país y en cualquier distrito municipal hay un cable. Entonces, hemos formulado un proyecto educativo, una propuesta educacional que partió de una identificación de las competencias básicas del currículum de la República Dominicana, que quiero que sepan que es el currículum más ampuloso, más grande del continente americano, pero también el currículum con mayor cantidad de contenidos innecesarios que no son pertinentes, que no son relevantes, que no son para este tiempo. Y por eso he dicho siempre, y en el programa de ustedes lo he compartido desde hace muchos años y en otros medios, que el modelo educativo de la República Dominicana es un modelo educativo que no genera calidad, aunque se le invierta el 100% del presupuesto nacional. ¿Por qué? Bueno, porque es un modelo educativo de antes de la revolución tecnológica. Antes de la revolución tecnológica, el estudiante era una especie de envase que se debía llenar de conocimiento. Y el profesor era un ente encargado de llenar de conocimientos ese envase. Todos ustedes y yo, en el día de hoy, no estamos en capacidad de sentar a 5 niños de 6 años que nos hagan preguntas por 30 minutos. Todos nos vamos a quemar. Wow. Porque el conocimiento se produce en una intensidad tan elevada y se transmite a una velocidad tan elevada que el mejor profesor del mundo no está en capacidad de aportarle a un estudiante el 1% de lo que necesita saber. Y ante esa situación, al no poder llenar ese envase de conocimiento que era el viejo modelo, solo nos queda uno. Profesor. Ayudarles a desarrollar las competencias a los estudiantes, a desarrollarse en términos de pensamiento, de problematización de su realidad, de reflexión, de cuestionamiento de lo que les rodea, para enseñarles a aprender, para desarrollar el amor por saber y sobre todo el amor por cuestionar. José. El escuela que estoy proponiendo a la República Dominicana es uno en el cual el estudiante no es un vaso que se va a llenar, sino una llama que vamos a encender. Y el profesor no es un suministrador de conocimiento, sino un acompañante para desarrollar competencias que ayuden al estudiante a aprender. Por eso hemos hecho una identificación de las competencias básicas del currículum de la República Dominicana. Hemos hecho una simplificación curricular. Esa simplificación curricular ha sido convertida en lo que ustedes, los comunicadores, conocen como guiones. Y esos guiones, a través de los 15 principales productores de contenido virtuales de la República Dominicana, trabajando simultáneamente, los estamos convirtiendo en clases, que es lo que va a comenzar en los próximos días. No este lunes, porque este lunes, como ocurre en todos los sistemas educativos del mundo y como ocurrió cuando ustedes comenzaron en la escuela básica, esta primera semana es una semana de ambientación,
de orientación, de compartir los protocolos para que toda la familia, todos los estudiantes, todos los profesores, todos los técnicos, todos los funcionarios sepan qué es lo que va a ocurrir en este año escolar. Y me adelanto porque sé que en un país en el cual hay algunas personas que viven de que las cosas fracasen y comen de que las cosas fracasen y se alimentan de que las cosas vayan mal, yo no quiero ir el martes diciendo, pero mira, no comenzaron clase hoy, lo que están hablando es de orientación, pero ustedes todos saben que la primera semana de un año escolar es una semana de ambientación. Y yo les digo, señores, que probablemente en unos años el mundo venga a ver lo que estamos haciendo en la República Dominicana. Y les quiero dar una primicia. Terminando este programa, estaré hablando a un evento mundial de la UNESCO que me ha invitado para compartir el plan que estamos proponiendo en la República Dominicana, que es de factura criolla, que no es una copia y que tampoco es una repetición del pasado. José, adelante, ¿qué ibas a hablar? Bueno, lo que pasa es que el profesor Fulcar hablaba de cómo, lo mismo que dice Prensky, ¿no? Que los niños manejan mucho más información que nosotros. Obviamente no la tienen académicamente organizada. Si nosotros le preguntáramos al entorno educativo, académico, que va a orientar a los niños, por ejemplo, cómo se produce el toque en una pantalla, el resultado del toque en una pantalla de teléfono, es muy difícil que alguien me diga a mí del sector educativo cómo se produce la reproducción, cómo se produce el contenido, el resultado en una pantalla, cuál es el principio que está debajo de eso, para cuando tú toques con el dedo se produzca un resultado, y si toca con el lapicero no se produce. ¿Por qué no hay transferencia de energía ahí? ¿Y por qué aquí sí? Y eso es un principio de la física de Maxwell. Entonces, es lo mismo que también usted, profesor, le pregunte a los profesores que están en su entorno, que están educando a niños, ¿cómo se hace un dembow? ¿Cómo se hace un dembow? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se produce eso? Términos tecnológicos. Lo más probable es que ninguno sepa, pero están educando niños que lo que consumen es dembow. Entonces son códigos distintos. Los profesores análogos hablan código distinto a los niños digitales. Y entonces ahora el medio educativo va a ser la tecnología y la internet. ¿Cómo, profesor, ustedes van a trabajar esas diferencias tan abismales? José, qué buena pregunta. Porque ayer en un evento me preguntaba un grupo de técnicos de educación por qué yo me he invitado a las cátedras ciudadanas. Y mi respuesta ha sido clara. Porque he dicho por muchos años que la tanda extendida en la República Dominicana es un cascarón, que seguimos dando la tradicional matemática, ciencias sociales, naturales y lengua española, pero que el resto del tiempo es vacío. Y nosotros queremos, nuestro equipo, mi modelo, pretende formar ciudadanos. Y por eso hemos creado la Cátedra Ciudadana, por ejemplo. ¿Qué son las cátedras ciudadanas? Son un proyecto multisalida para aportar contenido útil y generar valores ciudadanos en los estudiantes. Es en la escuela que tenemos que enseñarle a la gente a no cruzar el semáforo en rojo. Es en la escuela que tenemos que enseñar amor y respeto por los animales. Es en la escuela que tenemos que enseñar resolución pacífica del conflicto y convivencia en la diferencia. En un país en el que nadie acepta que otro piense distinto. Tenemos que construir una cultura del fundamento de la diferencia. Ayer yo vi un tuit de una persona que dijo que estaba nerviosa. Oigan, ¿por qué? Por la seguridad con que el ministro de Educación asegura que todo está previsto para el año escolar. Y yo pregunté, no respondí, porque yo no respondo normalmente las críticas que se hacen, sino que siempre pregunto a mi equipo, pero no tendrá razón esa persona lo que está diciendo. Pero me pregunté, entonces, ¿esa persona estaría contenta si hubiera un desastre en la República Dominicana? Otra cosa, hay gente que ha jugado a manipular nuestra propuesta educativa. Y dicen, no, pero no es verdad que el lunes comenzamos con educación virtual. Nunca dije, porque sería un estúpido o un irresponsable decirlo, que el año escolar comenzaría virtual.
Dije a distancia. La educación a distancia incluye la educación virtual, pero no se limita a ella. La educación a distancia incluye lo virtual, en lo cual va a participar alrededor de 300, 400 mil estudiantes dominicanos que disponen de un dispositivo tecnológico y que además tienen acceso a Internet. Sin embargo, ministro... Pero la mayoría de nuestras comunidades no tienen Internet. ¿Qué es lo que hemos dicho? El gobierno dominicano garantiza que va a aportar paulatinamente conectividad a todos los estudiantes y paulatinamente un dispositivo tecnológico a cada profesor y a cada estudiante. Obvio, paulatinamente. Ya todos los maestros de la República Dominicana al día de hoy hemos garantizado que tengan a mano una computadora, una laptop. Pero nadie puede garantizar que al día de hoy todos los estudiantes tengan una tablet o una computadora, porque ninguna tienda del mundo, ninguna empresa del mundo tiene un stock de 2 millones de dispositivos. Eso va a ser paulatinamente. Ahora, ¿qué es lo que yo no podía permitirme que ocurriera? Que los que tienen posibilidad de acceso a Internet y los que tienen una computadora comenzaran clases y el resto del país no comenzara. Yo no estoy en educación para ampliar brechas. Yo estoy aquí para cerrar brechas. Ministro, empezamos todos. Sí. En ese sentido, tengan un dispositivo tecnológico y tengan acceso a Internet, recibirán clases por Internet. Los que no dispongan de ello van a comenzar la misma clase, con la misma profesora, con el mismo contenido, con los mismos profesores, pero a través de la radio, de la televisión y del material impreso. Bueno, a nivel que después Marilena, adelante. En el sentido de esa brecha que usted ha dicho que debe estrechar, en vez de ampliar, mañana inicia el lunes inicia la docencia de manera formal, pero partiendo de realidades que estamos viendo en las comunidades. Eso es solo para el sector público, porque el sector privado hace bastantes semanas que está impartiendo docencia, no orientación, sino docencia, e inclusive hay colegios que están impartiendo esa docencia presencial. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Es que es un reglamento para un sector y no para otro? No, Aníbal. Nunca un ministro recibió la presión que yo he estado recibiendo para que autorizara apertura antes de tiempo. Aquí no hay dos sistemas educativos. Aquí tiene que haber un solo sistema de educación. Pero los colegios ya empezaron, ministro. Si me permite. Sí, aquí no hay dos modelos educativos, hay un solo. Este es un solo país. Y todos los niños, todas las niñas de la República Dominicana tienen igualdad de derechos. Lo que dijimos fue, cuando presentamos el plan el 24 de agosto de este año, que se ha ido cumpliendo de acuerdo a como dijimos en ese día. Hay colegios que dijeron que estaban preparados para comenzar la orientación de sus estudiantes. Y nosotros dijimos, si hay instituciones educativas de iniciativa privada que se consideran preparados y desean comenzar a trabajar con sus estudiantes a distancia, nosotros no nos oponemos. Ahora bien, es de rigor, es de norma y es de ley que todos los estudiantes del país cumplan con el mismo modelo educativo, con el mismo plan de educación, con el mismo currículum y con el mismo calendario. Aquí vamos a terminar todos a la vez. Los de la frontera, los de los Batelles, los de Naco, los de Piantini, porque todos tienen igualdad de derechos, o si no, yo no haría nada en el Ministerio de Educación. Y la educación presencial, Marilena, solo ese puntito, colegios que están dando clases de manera presencial. Ningún colegio está autorizado por el Ministerio de Educación a dar clases presencial. El que haga eso lo hace a su propio riesgo y bajo su propia responsabilidad. Marilena. Ministro, el ahorro de recursos y Sí. que el Después que Oli, esté nombrado después José. realmente trabaje ha sido una de las metas de su gobierno. Por eso muchos se preguntan, ¿cuánto está invirtiendo el Ministerio de Educación pagándole como asesores a los pasados 18 directores regionales y 122 directores distritales? ¿Cuál es su función? Y si esto va a ser por 20 años o por qué tiempo. Inversión en esto y la función de estos asesores. María Elena, los anteriores directores regionales y de distritos de educación de la República Dominicana son trabajadores de la educación de carrera.
no son un personal adicional que se suma a la nómina. Compartí en una ocasión con mi amigo Julio Martínez Pozo al respecto. Son gentes de carrera, como lo son también los nuevos. No, los nuevos no son un grupo de personas que trajimos de la calle a trabajar la educación. Lo único que ocurrió con los directores regionales de educación es que en apego a la ley 6697, que manda que el ministro de Educación los nombre, nombramos 18 directores regionales de educación. Los directores de distrito, la ley manda, no que simplemente el ministro los nombre, sino que una junta regional presente una terna al ministerio de todos los directores de distrito de esa regional. Hemos hecho en apego a la ley, con un notario público, mediante una asamblea y mediante acto notarial, una asamblea de la Junta Regional de Educación para presentar todas las ternas de directores de distrito, que no son personal nuevo, pero a los que eran directores de distritos y regionales, lo único que se ha hecho es cambiarles la función. El plan más importante y la misión más importante que tiene en el día de hoy el Ministerio de Educación es el Plan Educación para Todos, preservando la salud. Los directores regionales han sido designados y están ejerciendo la función de técnicos regionales de ese plan. Y les quiero decir una cosa. Se ha dicho que ellos habían sido nombrados por concurso. Eso es mentira. El propio ministro que los designó dijo, no, yo no hice concurso. Esas fueron sus propias palabras. Y la modalidad bajo la cual los designó no es consona con la ley 6697. Ese fue el producto de una lucha interna por una precandidatura presidencial en el Partido de la Liberación Dominicana que se libró en el Ministerio de Educación, donde habían 3 precandidatos presidenciales. 3 exministros de Educación eran precandidatos presidenciales del ¿Cómo va a ser? De la Liberación Dominicana. ¿Perdón? ¿Cuáles eran? 3. Claro, que sí. claro que sí. Pero eso era público, José. Todo el que puso, exceptuando el último. Okay. El exministro Navarro, y Navarro, el exministro Amarante y el exministro Melanio Paredes. No, Melanio no compitió. Sí, Melanio aspiró. No compitió, no. Sí. Pero era precandidato. Él se retiró, pero aspiró. Se retiró, No, señores. Bueno, pero continuamos. Dice cuando Leonel y Gonzalo, que él se presentó. Sí. Pero en beneficio de Melanio, quiero decir que no fue parte de esa contradicción. ¿Qué pasó? El sector de los profesores del PLD apoyaba a uno de los viceministros, de los ministros, apoyaba a Amarante Barret. Y entonces era contrario al ministro de entonces, Navarro. Navarro, como no podía, siendo precandidato, cancelar a 140 dirigentes del PLD, porque todos los directores de distritos y todos los directores regionales eran dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, incluyendo dirigentes del Comité Central. Entonces Navarro se inventó una figura que no estaba en la ley y designó a un grupo de su equipo de campaña como directores regionales y distritales. ¿Y por quién fue atacada esa decisión? No por la oposición. Por sus competidores. Oli, espérate que tú vienes ahora y después José. Interno, un miembro del Comité Central del PLD, Eduardo Hidalgo, entonces presidente de la ADP, que apoyaba a Amarante y no apoyaba a Navarro. Entonces, el Ministerio de Educación lo dirigen 141 personas. Un ministro de Educación que lo designa el presidente, 18 directores regionales que lo designa el ministro y que son como el ministro en su región y 122 directores distritales, María Elena. Entonces, de esos 141, lo que se pedía era que yo dirigiera en tiempo de una pandemia, aplicar mi modelo con 140 dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que nunca se le pidió a ninguna persona en este país. Lo que puedo asegurar es que mientras esté aquí presidiendo el Ministerio de Educación, no tomaré nunca una sola decisión, ni que viole la Constitución, ni que viole los derechos humanos, ni que viole una ley, y mucho menos que le quite derecho a gente, porque lo que he hecho desde que tengo 15 años es luchar por derechos, no para quitar derechos. No los degradé, no le bajé el salario, no lo mandé a su casa, no lo cancelé, no lo jubilé, no lo pensioné, simplemente le cambiamos la función. Oli, José Orlando, Oli.
Sí, Roberto, bueno que hiciera esa aclaración, porque aquí hicimos varios debates sobre esas decisiones y puntualmente ya creo que con tus declaraciones todas han quedado despejadas. Nosotros tenemos una realidad muy diversa en la República Dominicana. Este es un país que tiene, como la mayoría de esta sociedad, de estos modelos de democracia desigual, una combinación de desarrollo y atraso. Por lo tanto, algunos tenemos más acceso a Internet, sobre todo los que estamos en las áreas urbanas, otros tienen menos acceso. Algunos tienen fórmulas para llegar a las escuelas porque están cercanas, otros en otros lugares no hay escuela o están disgregadas. Tenemos esa realidad. Los países que han logrado desarrollar un sistema educativo productivo para la generalidad, porque cuando el bienestar llega a un país, todo el mundo se beneficia de alguna manera. Por ejemplo, Alemania. Ok, pero vamos con la pregunta, Oli. Cuando decide iniciar la escuela, lo hace gradual, porque los recursos siempre son limitados. Si vemos, por ejemplo, el escenario de Corea, también parte de una gradualidad. Es decir, vamos primero... Y aprovechemos que él tiene una actividad en la UNESCO. Sí, la pregunta. Vamos a ser breve. Bueno, pues ya no voy a hacer preguntas. No, pero una pregunta, pero no te ofendas. Una pregunta. Que no te extienden el comentario. Una pregunta. Haz tu pregunta. Haz tu pregunta. De acuerdo. Y creo que el país tiene con Roberto Fulcar un hombre que en cuerpo y alma, porque lo conozco, está dedicado a que este proceso salga bien y a que el país gane. Gracias. José, adelante. Bueno, a mí que me tocaba, Julio, una cosa. La pregunta ahora es a ti que te toca. Vamos arriba. Bueno, yo sí quiero aprovechar al ministro Fulcar porque tiene una actividad y debemos dejarle abierta la invitación porque comunica bien y se le saca provecho en los medios, independientemente del rol que juega ahora mismo. Entonces le voy a hacer un bloquecito de preguntas para que me la responda ahí rápida. Ministro, nosotros, usted del PRM, PRD, yo del PLD, se supone que nosotros debemos dar continuidad al pensamiento progresista, porque nosotros no somos balagueristas, ni trujillistas, ni de Lili, ni de Santana, ni de Báez, sino de Peña Gómez y de Bosch. Bosch promovía el ostosianismo en las escuelas, una educación basada en ciencia, pero ayer se celebraron 482 años de que el convento de los dominicos trajo la UAS al país, la universidad. Esa educación basada en escolástica, atrasada. Nosotros tenemos la responsabilidad de romper con ese modelo educativo que usted definió como un recipiente para meter información sin capacidad crítica de pensamiento. Vamos nosotros a ver en su gestión un intento de cambiar el modelo educativo atrasado que tenemos y que nos tiene en los últimos lugares de PISA. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta. Más breve la segunda. Breve. Vamos a tener inglés por inmersión para los estudiantes públicos como lo tienen los hijos de los ricos. Van a salir bilingües del bachiller los estudiantes dominicanos pobres. Segunda. Y tercera. Pero vamos a esas dos. Espérate, vete, breve. Dígame quiénes son las empresas que le venden las computadoras al Ministerio de Educación, porque eso es un misterio. ¿Quiénes son las empresas privadas que le venden las computadoras y las tabletas al Ministerio de Educación y que se la han vendido por los últimos 10 años? La primera es el cambio de modelo. Recuerda que 2 meses que él tiene, José, ahí. Bueno, él sabe todo lo que él no lo subestime, déjalo que él hable. No lo subestime. Adelante, ministro. Yo lamento que tú me hagas estas 3 preguntas en un tiempo tan breve que me queda. Sí. Porque la primera intervención en el Congreso Mundial de UNESCO Educa me toca a mí y ya tengo el tiempo encima. Yo prometo que voy a ir al programa para que nos pasemos el tiempo que ustedes quieran, pero te voy a responder sintéticamente, José. Vamos. Mira, José, si yo vengo al Ministerio de Educación y mantengo el modelo presente, yo no soy Roberto Fulcar. Yo me he pasado la vida diciendo que ese modelo no funciona. Y si repito el modelo, soy irresponsable. Ese es un modelo embrutecedor, que no genera empleabilidad, que no da éxito en la vida, que no ayuda a que los muchachos puedan casarse, ser exitosos, tener un buen empleo y tener éxito en la vida. Ese es el modelo que debemos cambiar. Además, es un modelo educativo reproductor de pobreza, de marginalidad y de atraso en el pensamiento, en la conducta y en el trabajo.
En segundo lugar, yo no puedo sino buscar nivelación social. Yo no soy un perfumadito de la capital. Yo soy un muchacho del cercado. Usted no, yo estoy obligado por mi historia, por mi origen y por mi pensamiento a contribuir a que la República Dominicana haga nivelación social y cierre brechas. Y por eso he pedido humildemente a todo el mundo, ayúdenme. Que mi propósito... ¿Oíste, José Lalu? El mío no es un propósito político. Este no es el modelo de un partido. Este no es el modelo de un presidente, de un gobierno, de un ministro. Yo estoy proponiendo un modelo nación para que nos los echemos al hombro y andemos con el pecho erguido el mundo, enseñando un modelo educativo que no genera atraso, que no manipule el pensamiento de los estudiantes. La educación tiene que dejar de ser una reproductora del atraso y de la marginalidad. Y en tercer lugar, con relación a las computadoras, Jesús, voy a decir algo que nunca he dicho. José, nunca he dicho. Donde quiera que tocas un punto en el Ministerio de Educación, te encuentras con un bendito negocio, con un bendito beneficio. De 100 llamadas que recibo, son para negocios. Y yo le quiero decir a través de ustedes al país, yo con la profesión que tengo y con el trabajo que hago privado, me va bien. Lo que yo hago se paga bien aquí y en el mundo entero. Yo no vine a hacer negocios. 1, 2. Le digo a todos los que tienen intereses de negocio con el Ministerio de Educación que yo no tengo intermediario ni representantes, que no tienen que recurrir a nadie y que si alguien va a decirle que le va a canalizar un negocio, lo está estafando, porque en esta gestión que encabezo, todo será transparente. He hecho 2 cosas, José, en ese sentido. En primer lugar, he invitado al sistema de las Naciones Unidas para que me acompañe en todo el proceso de adquisición de bienes y servicios del Ministerio de Educación, porque solo para lograr conectividad para los pobres, para lograr dispositivos tecnológicos para los estudiantes del campo y la ciudad, para lograr la adecuación de las aulas para que sean dignas y para capacitar a mi principal capital, que son los profesores del país, porque voy a cambiar el sistema educativo con los maestros de la República Dominicana. No lo voy a traer ni de Finlandia, ni de Cuba, ni de Francia, ni de Alemania. Es con los maestros dominicanos. Ministro. Todo ese proceso va a costar inicialmente alrededor de 50,000 millones de pesos. Yo nunca he visto ese dinero y yo no deseo contarlo. He invitado al programa de las Naciones Unidas, el organismo considerado oficialmente más transparente del sistema de las Naciones Unidas, que nos acompañe. Pero además ha sido creada la mesa de veeduría de adquisición de bienes y productos para el Ministerio de Educación. Ese acompañamiento Anibelca, no, cero preguntas, por favor. No, cero preguntas, por favor. Bueno, ministro, escúchame, permítame. Todas las instituciones vinculadas, el empresariado, la ADP, Educa, Inicia, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, que están viendo día a día cada decisión que se toma en ese sentido. Ministro, permítame pedirle excusa, ministro. Absolutamente transparente. Permítame pedirle excusa a 2 compañeros, tanto a Orlando como a Eury, porque el equipo del ministro ya está insistiendo con nuestra productora y tenemos que terminar aquí, porque el equipo del ministro ya le dijo a nuestra productora, no hay más primicias si nos quedan mal. El ministro tiene que el ministro tiene que pasar al otro compromiso y después entonces reprogramamos. Les prometo, Julio, que voy a estar una gran entrevista, ampliamente de todo esto. ¿Cómo no? Pues muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Bueno, gracias, ministro. Les pido que me ayuden en esta aventura, en esta conspiración. Bien, pues muchas gracias al ministro Roberto Fulcar y reitero las excusas para los compañeros que no pudieron hacerle preguntas, pero ya lo haremos en la próxima conversación. Empezamos con ellos. Dios lo bendiga y lo ayude. Empezamos con ellos. Empezamos con Eury, que es el más viejo, o con Orlando, que es el más joven. Con uno de los dos empezamos. Cuando cualquiera de los dos. Cambio y fuera.